Bienvenidos a la asignatura de lógica. Vamos a comenzar el desarrollo de esta asignatura realizando la definición de esta ciencia. Antes que nada hay que hacer una pequeña distinción entre pensamiento, razonamiento y por ahí otros términos que están relacionados, ¿sí? El pensamiento es todo proceso que se realiza en nuestra mente, es todo proceso mental, como se dice, ¿verdad? El razonamiento es uno de esos procesos mentales. Por ejemplo, si yo me estoy recordando de algo que hizo ayer, estoy pensando o recuperando de mi memoria esas actividades que hice ayer. No estoy razonando. Si yo, por ejemplo, ¿cómo se dice?, sintiendo culpable, acusándome a mí mismo por haber hecho algo mal, no necesariamente estoy razonando, sino simplemente estoy pensando. Razonamos cuando relacionamos dos o más ideas para llegar a una conclusión. Por ejemplo, nos estamos yendo por el camino y de repente vemos al costado del camino un montón de gente, vemos una ambulancia y vemos personas corriendo, ¿cómo se dice?, en forma urgente, y vemos un vehículo ahí ¿cómo se dice?, todo golpeado, todo roto. Indudablemente vamos a llegar a la conclusión de que hubo un accidente. Llegamos a la conclusión de que hubo un accidente no porque vimos ese accidente, sino porque relacionamos todos esos datos, que son las ideas que adquirimos o las informaciones que recabamos al observar, y llegamos a la conclusión de que hubo un accidente. En ese caso estamos razonando. Cuando se nos plantea un problema de matemática, por ejemplo, agarramos ese problema de matemática, analizamos, extraemos los datos, vemos cómo se puede solucionar, qué operaciones hay que realizar, realizamos tales operaciones y llegamos al resultado que sería la conclusión en base a todo ese procedimiento que aplicamos. En ese caso también estamos aplicando el razonamiento matemático, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo pensar que razonar. Una confusión que he visto, ¿verdad?, es que un pensamiento no es una frase, no es ¿cómo se dice?, una afirmación. Un pensamiento es cualquier producto de la mente. El razonamiento, uno de los tipos especiales de pensamiento. Vamos a comenzar diciendo que no es la lógica. En primer lugar, la lógica no es la ciencia de las leyes del pensamiento, por distintas razones. Porque, como vimos anteriormente, el pensamiento abarca un montón de procesos mentales, ¿sí? Mientras que la lógica solamente se centra en uno de esos procesos mentales, que es el razonamiento. No siempre estamos razonando, ¿sí? No siempre estamos razonando. La lógica tampoco es la ciencia del razonamiento, en el sentido de que no estudia cómo razonamos, sino que la lógica simplemente se concentra en si nuestros razonamientos son válidos o no. Es decir, una vez terminados de razonar, ponemos nuestros razonamientos por escrito y la lógica nos da instrumentos para poner a prueba si esos razonamientos son correctos o no, si son válidos o no. Entonces, la lógica es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el buen o el correcto o el válido razonamiento del malo, que es el razonamiento incorrecto, el razonamiento no válido. Entonces, tomamos un razonamiento, lo ponemos por escrito generalmente, eso es lo que hace la lógica, y aplicamos las pruebas correspondientes para ver si ese razonamiento es válido. ¿Cuándo un razonamiento es válido? Cuando la conclusión del razonamiento realmente se basa en las premisas o en las ideas del cual partimos para razonar. En base a esta breve explicación, que les pido a ustedes que complementen con una buena lectura del material, vamos a realizar los ejercicios que se plantean en esta lección.